Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, sin ningún mérito tú nos salvaste, Señor, y nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza y la gloria eterna para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te la agradecemos. Nosotros, Señor, la razón por la que nos salvaste, para no por las cosas vanas de este mundo, sino para darnos la eterna gloria que tienes preparada para nosotros en el cielo, Señor. Por lo que mientras vivimos aquí en este mundo, para que solo podamos servirte a ti, Señor, y que podamos obedecer tu palabra y que podamos predicar el Evangelio, todas estas oportunidades que nos has dado, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la Santa Comunión. Nosotros sabemos también, Señor, de que tú estás con nosotros y que miras a cada uno de nosotros y que con tu gracia y con tu vida y con el poder del Espíritu Santo nos renuevas cada vez más, Señor, y que el resto de nuestras vidas como hijos tuyos, para que podamos vivir dignamente, Señor, te pedimos que con la palabra de la verdad, Señor, nos santifiques. Los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la comunión de hoy, y también los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra por medio de plataformas online, te pedimos de que el Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, de que les des también sus respectivas gracias, todas las iglesias que están en este mundo y todas las iglesias que están en este país, que están en medio de dificultades también, Señor, te agradecemos por estar con ellos, con cada una de esas iglesias. Señor, también te pedimos de que ninguno de nosotros caiga y que con tu santo poder y santa mano, Señor, nos sustentes. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir por tu gloria y por tu voluntad. Y también los hermanos y hermanas que están siendo tentados y están en medio de debilidades, Señor, te pedimos de que les dé sus respectivas gracias, Señor, y tú que también que nos enseñas la palabra que necesitamos en nuestro día a día, Señor, la palabra que nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos des la oportunidad de hoy para poder comprender tu palabra. Y también, Señor, te pedimos de que nos des sabiduría para poder saber discernir tu palabra. Y también, Señor, te pedimos de que nos des más fuerza para que podamos vivir por tu voluntad. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Vamos a leer San Juan capítulo 14, versículo 16-17. Vamos a leer. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta aquí. La pandemia provocada por el coronavirus está tan extendida en todo el mundo que muchas personas están sufriendo e incluso hay personas que están perdiendo sus vidas.
nuestro país, en comparación con otros países, ahora se está estabilizando, pero creo como un pico, ¿no? Ha llegado, ahora estamos pasando este proceso. Probablemente no dure tanto, por lo que debemos de tener mucho cuidado hasta el final y tener un cuidado especial para que ninguno de nosotros se enferme. Así que tenemos que estar en alerta también. Hay que llevar siempre la mascarilla, ¿no? Porque además es una buena forma para prevenir el COVID. Y si es posible, deberían también de abstenerse, ¿no? De salir. Aunque, sí, a ver, si es muy necesario, sí que pueden salir, pero debido a que estamos pasando por este estado, hay que llevar mucho cuidado. Nosotros estamos en la iglesia, así que entre nosotros, si ahí ocurre algún contagio, podría causar un gran daño a nuestra iglesia. Así que les pido que tengan ese corazón y que tengan mucha precaución. Hoy, a través de las palabras que hemos leído, es una palabra muy importante entre las palabras que dijo Jesús. En San Juan capítulo 14, 15, 16, estas palabras son muy importantes que Jesús les dijo a sus discípulos el día antes de morir en la cruz. Entre esas palabras hay una última lección, también como un testamento y una petición. Entonces, dado que estas palabras también se nos dan a nosotros que hemos sido salvos, debemos de pensar profundamente en estas palabras. ¿Saben por qué aprendemos la Biblia? Conocemos a Dios a través de la Biblia, conocemos a Jesús a través de la Biblia, y también sabemos cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de la Biblia, y también sabemos cómo debemos de actuar como cristianos y para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por esa razón, aprendemos la palabra. Si vemos en San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero con el deseo de obedecer la palabra de Dios, cuando aprendes, Dios te hará darte cuenta de la palabra. El conocimiento del mundo se puede aprender trabajando duro con la cabeza, pero como no podemos aprender el conocimiento espiritual solo con la cabeza, sino porque el Espíritu Santo debe de ayudarnos, nosotros debemos de ser humildes y debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios para recibir la enseñanza de Dios. Sin ese tipo de corazón, simplemente que escucha y olvida, que no quiera obedecer, pienso que no va a comprender nada. No importa lo bien que coma, ¿de qué sirve si es digerible pero no beneficia a la salud de la persona? Entonces, cuando aprendemos las palabras una por una, estas palabras serán verdaderamente iluminadas y beneficiosas solo cuando aprendamos la palabra mientras pensamos profundamente en qué es la palabra que Dios me da y que debemos de ponerla en práctica en nuestros corazones y en nuestras propias vidas.
entre las palabras que dijo Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús dijo palabras muy importantes antes de morir en la cruz. Luego resucitó al tercer día y ascendió al cielo 40 días después. Y debido a esto, dijo unas palabras muy importantes: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador significa que ayuda a darse cuenta de la gracia de Dios y ayuda, ¿no? Como si fuese un abogado, ¿no? Suyo. Por eso es Él quien ayuda y sirve a su lado. Este consolador está enseñando al Espíritu Santo y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios es eterno, Jesús es eterno y el Espíritu Santo también es eterno. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios trabajaba como Dios el Padre, y lo más importante en la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión y luego su segunda venida de Jesús son el contenido central de la Biblia, y la obra de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús se registra con gran detalle en el Antiguo Testamento. Como se prometió, Cristo vino y cumplió la obra de la salvación, y la duración de la obra del Hijo Jesús fue solo de 33 años. Ahora, después de que Jesús se fue, es el Espíritu Santo quien nos hace testificar de la gracia de Dios que Dios nos prometió y completó por Jesucristo. Y por medio de esa gracia, cambia nuestros corazones y vidas y nos protege. Entonces, después de que Jesús se fue, el Espíritu Santo vino e hizo esa obra, y aquí está expresado como consolador, ¿no? Otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dado que este consolador, el Espíritu Santo, viene para los cristianos renacidos. El mundo se refiere a los inconversos, ¿no? A los que no creen, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, el Espíritu Santo les hará darse cuenta de toda la gracia espiritual y la verdad de Dios que morará siempre con ustedes, para siempre, ¿no? Y estará en vosotros. Jesús obró durante 3 años y medio en su obra pública, de los cuales, al cabo de 3 años y medio, fue acompañado con los 12 discípulos. Por supuesto, además de los 12 discípulos, muchas personas siguieron a Jesús y aprendieron la palabra, pero llevaron a Jesús a su lado. Sin embargo, el Espíritu Santo estará en vosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios apareció como una representación que hablaba principalmente a los israelitas, y Jesús vino a esta tierra para salvar, y el Espíritu Santo implantó la vida y la gracia de Dios en nosotros,
y cambió nuestros corazones y vidas. Y Él está en nosotros y vino a ser nuestra fuerza. Entonces, lo que hace es diferente. Es por eso que la vida cristiana ahora es vivir de acuerdo con la ayuda del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo y las palabras y las guías enseñadas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se puede vivir una vida cristiana sin conocer al Espíritu Santo. Entonces, les voy a hablar sobre el Espíritu Santo conforme el tiempo me lo permita. Cuando las personas dicen lo que saben, significa lo cerca que están. La premisa es saber en quién puedes confiar cuando lo sabes. Para confiar, pedir cosas importantes, necesitas conocer a esa persona. ¿Cómo puedes dejarle algo a alguien que no conoces? El hecho de conocer, saber, también es una cuestión de saber quién es la persona y qué tan íntimo son. Los padres y los hijos no solo están conectados con la vida, se conocen entre sí. Los padres conocen a sus hijos y los hijos conocen a sus padres. Esa es la verdadera comunión, la comunión. Los esposos y las esposas también se conocen. Por supuesto, aunque mejor que nadie, ¿verdad? Podemos saber, aunque no lo sepamos todo del todo, ¿verdad? Entonces, se produce una comunión íntima. Además, los grandes amigos se conocen desde pequeños, por supuesto. Hay que hacer buenos amigos. Por eso, es muy importante conocer y saber a la persona. Conocemos a Dios y a Jesús a través de la Biblia. Si vemos en San Juan 17:3, Jesús, cuando oró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros obtenemos la vida eterna por medio de la fe, pero tenemos que saber lo que creemos, se supone. Saber con certeza y creer con certeza son lo mismo, por lo tanto, no está claro creer en algo que no se sabe con certeza, ¿verdad? Cuando estás seguro es cuando puede estar seguro. Conocemos a Dios a través de la Biblia y sabemos quién es Jesús y qué tiene que ver conmigo a través de la Biblia, y luego el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y cómo está en nosotros, así que necesitamos de saber quién es el Espíritu Santo. Sabemos mucho de Dios y mucho de Jesús, pero parece que no sabemos mucho del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, creo que es necesario que aprendamos más sobre el Espíritu Santo. Entonces, si vemos en San Juan 20, 21 y 22, después de la resurrección de Jesús, Jesús apareció a los primeros discípulos y mostrando sus marcas de los clavos en las manos y las marcas de las lanzas en su costado, dijo: «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Jesús fue enviado para lograr la salvación al morir en la cruz y resucitar. Y no solo los discípulos, sino también nosotros tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que vivir dignamente como personas salvas ante Dios. Y por esa razón nosotros fuimos enviados a esta tierra para mostrar la gloria de Dios. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Pero con solo decir recibid el Espíritu Santo sobra, pero ¿por qué sopla? Si vemos en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esa es la vitalidad de Dios. Dios me dio esa vida, introdujo esa vida en mí. Por eso yo me convertí en un espíritu vivo. Los seres humanos no solo tienen un cuerpo, sino un espíritu creado a imagen de Dios. Y ese espíritu les fue dado. Entonces, el soplo, ¿no? El espíritu, el viento, en griego se dice pneuma, ¿no? Y eso es soplo, ¿no? Pero ese espíritu murió, ¿no? Si vemos en Mateo 3, Adán, el antepasado de la humanidad, por desobedecer la palabra de Dios, cuando comió del fruto que dijo que Dios que no comiese porque ciertamente morirás, ¿no? Y al no creer en la palabra de Dios y al caer en la tentación del diablo, desobedeció la palabra de Dios. Ciertamente el día que comieres morirás. ¿Y el día que comió murió? No, Adán vivió 930 años y murió viejo, pero cuando se dice que murió, ese espíritu viviente se convirtió en un espíritu muerto. Ese día que desobedeció la palabra. Por eso, la última vez hablamos y vimos sobre los vivos y los muertos, las personas vivas y las personas muertas, ¿verdad? Para aquellos que no son salvos, el cuerpo está vivo y el espíritu está muerto, pero a la vista de Dios se puede decir que los muertos, que son como muertos caminantes, ¿verdad? Entonces, si vemos en Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Volvimos a la vida, ¿verdad? Entonces, en Adán, todos nacieron como pecadores y murieron espiritualmente, y el pecado es la conducta de los muertos, pero Jesús se convirtió en un espíritu vivificante. Así que ahora, en 1 Corintios 15, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús, debido a que la paga del pecado es muerte, tienes que pagar por los pecados, ¿verdad? Si vemos en San Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios da vida a los muertos, y es Jesús quien vino para lograr esto. Debido a que nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados, como el espíritu muerto no puede revivir a menos que alguien pague por sus pecados. Así que todos los pecados cometidos en Adán fueron llevados sobre el cuerpo de Jesús y un hombre murió por todos y pagó ese castigo. Es por eso que Jesús murió en la cruz al tomar los pecados del mundo entero en su cuerpo y por la resurrección rompió la potestad de la muerte y nos dio a nosotros la vida eterna. Es por eso que a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús se convirtió en el Espíritu que resucitó a los muertos. Es por eso que Jesús sopló y les dijo. Eso significa que Jesús resucitado va a infundir vida de resurrección en ese momento, ¿no? Es decir, recibid el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, recibió el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Y cuando dijo que recibiera el Espíritu Santo, es como que de antemano se los iba a dar. Es por eso que cuando se recibe la salvación, se recibe al Espíritu Santo al mismo tiempo. El Espíritu Santo vino a nosotros
si vemos en 1 Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está escrito esta palabra. Entonces, si vemos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pero si vemos en San Juan 3:5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La gente no entiende el agua y el Espíritu Santo, ¿verdad? Algunas personas piensan que si lloran y oran y que algún día reciben algo caliente y que ese es el Espíritu Santo, y que otras que reciben el bautismo es agua, ¿no? Ese agua es el bautismo y después de ser bautizados van a recibir el Espíritu Santo, no es correcto, ¿verdad? Sí. El agua y el Espíritu Santo se refieren. El agua se refiere a la justicia de Dios. Cuando juzgó con agua durante el diluvio de Noé, juzgó el pecado con la justicia de Dios. Sin embargo, si nos juzga a todos nosotros con la justicia de Dios, nuestras almas perecerán para siempre, por lo que el justo juicio de Dios, la maldición que merecen los pecadores, una persona vino como representante para llevar todos esos pecados. Se refiere a la muerte de Jesús. Y allí se completó plenamente la justicia de Dios. Si Dios perdona los pecados gratuitamente, Dios sería injusto. Debe resolver los pecados de acuerdo con sus pecados y luego tiene que mostrar el amor y la gracia de Dios. Entonces, la muerte y resurrección de Jesús murió bajo el justo juicio de Dios y resucitó para cumplir el amor que nos salvó. Entonces, la muerte de Jesús es agua. Cuando Jesús bajó al agua en el río Jordán, se bautizó y salió del agua, indica la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el agua y el Espíritu Santo se refieren a la muerte, a la resurrección, expiación y nueva vida de Jesús. Jesús perdonó nuestros pecados mediante la muerte y nos dio nueva vida mediante la resurrección. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección y vida nueva. Entonces, el Espíritu Santo no solo nos hizo darnos cuenta de la gracia que Jesús nos dio, sino que también nos dio la vida de Dios. Nosotros hemos recibido la vida de Dios y el Espíritu Santo. Así es lo mismo. Así que la muerte y resurrección de Jesús, expiación y nueva vida. En otras palabras, nací de nuevo por la palabra. El hecho de que todos los contenidos están en la palabra y a través de la palabra Jesús perdonó nuestros pecados mediante la muerte de Jesús y nos dio nueva vida a través de la resurrección, sucedió al mismo tiempo. Y nacer de nuevo por el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es quien te hace darte cuenta. Es por eso que el Espíritu Santo me hizo darme cuenta. Entonces son todas palabras iguales. Es por eso que el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, nos ayudó a recibir la salvación y ahora habita dentro de la persona salva. Está dentro. No quiere decir que nos salve y luego diga, bueno, ya nos veremos en el cielo, sino que estará con nosotros. ¿Cuándo? En este mundo hasta el mundo eterno, ¿verdad? Por eso es importante saber más sobre el Espíritu Santo. Cuanto se aprende más sobre el Espíritu Santo, puede tener una relación profunda con el Espíritu Santo, teniendo una gran comunión y recibiendo la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entre las cosas en las que creemos
es una doctrina, es una de las doctrinas ortodoxas más importantes. Cuando estaba en seminarios, se les pidió a los estudiantes de ese seminario de la universidad que explicaran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y no funcionaba, no sabían explicar bien las cosas, esto en la época universitaria. Algunas personas dicen que la electricidad es la misma, pero a veces aparece como luz, luego aparece como calor, aparece como energía de una electricidad, pero solo es una electricidad, ¿no? Así se explicaba, ¿no? El agua fluye y se evapora, y cuando se congela, si arrojas cubitos de hielo, ¿no? También puede ser gas, un líquido, un sólido, pero es agua. Explicando no es, por supuesto, no es una explicación completa, ¿no? En otros casos, una persona es una, pero cuando vas a casa te conviertes en esposo, ¿no? de la esposa, también eres padre de los hijos, y cuando vas a la iglesia eres pastor. La persona es una, aunque las obras sean diferentes, ¿no? Puede ser así también, pero realmente la Santísima Trinidad, hay muchas personas que no la creen, la denominan como una herejía, ¿no? Entonces, ya sean testigos de Jehová, estas personas no lo creen, piensan diferente. Sin embargo, una cosa que debemos de saber es que la obra espiritual de Dios no se puede entender por nuestro conocimiento. ¿Podemos conocer el misterio espiritual de Dios con la cabeza? No. Ni siquiera puede explicarlo. Entonces, ¿cómo hago algo que no se puede explicar? Hay que creer, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es uno de esos tres, ¿no? Uno, ¿no? Si vemos en Génesis 1:26, al final de la creación de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos es de nosotros, si solo hay un Dios, ¿no? Nosotros es plural. ¿Había varios dioses en ese momento? No, solo hay uno. Pero ¿por qué dice hagamos? Esta es la premisa de que los tres aparecen las tres, es decir, los tres, Dios del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Y si vemos en Génesis 11:7, cuando las personas construyeron la Torre de Babel, la palabra de Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice que descendamos nosotros, es plural, es un poco raro, ¿verdad? Aquí también se está mostrando la Trinidad de Dios. Y si vemos en San Juan 3:11 las palabras de Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús también dijo nuestro. Este nuestro no se refiere a Jesús y los discípulos, sino Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Porque Jesús es igual a Dios, sabe todo acerca de Dios, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el único que puede contar las cosas del cielo solo es Jesús. La única persona que vino del cielo es Jesús. Por eso es una palabra que se refiere a la Santísima Trinidad de Dios, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y en Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán,
aparecieron al mismo tiempo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo Jesús fue bautizado en el Jordán y salió del agua, y el Espíritu Santo descendió sobre su cabeza como una paloma. Vino el Espíritu Santo y luego el Padre Celestial habló. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, se puede ver al Hijo, al Espíritu Santo y Dios aparecer al mismo tiempo. Y si vemos en San Mateo 28, 19, antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y luego, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que le dijo Jesús, ¿no? Es decir, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Romanos 8, 9 y 16, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios son todas las mismas palabras. Hay un Espíritu de Dios, hay un Espíritu de Cristo y hay un Espíritu Santo separado. No quiere decir esto, sino que son un solo. Son solo uno. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Es solo uno. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo es uno de la Trinidad de Dios. Algunas personas piensan en el Espíritu Santo como algo con un poder volador, ¿no? Y que tratan de agarrar al Espíritu Santo para usarlo, ¿no? Por supuesto, esto no es así. El Espíritu Santo es uno, a la vez que es uno de la Santísima Trinidad de Dios, es perfecto, con inteligencia, con voluntad, es decir, es perfecto. No se puede decir que el hombre es una persona perfecta. Hay grandes personas, pero no son personas perfectas. Dios es perfecto. Entonces, es una persona con una personalidad perfecta, también se puede decir así. Porque Dios lo sabe todo, también lo es el Espíritu Santo. Si vemos en 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Además, en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se está contristiendo el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuán preocupados están los padres cuando sus hijos se equivocan? El Espíritu Santo se entristece cuando los hijos salvos de Dios cometen errores. Cuando el Espíritu Santo está triste, ¿no? Y si vemos en Romanos 8:26, si la persona salva no sabe lo que debe orar ante Dios, significa, ¿no? Gemidos indecibles, ¿no? Si su hijo es inmaduro, ¿no? Suspiras, ¿no? En el corazón dices: ¿cuándo será una persona? Haces como un gemido, ¿no? El Espíritu Santo gime y reza por todos los santos. Y el Espíritu Santo también ora por nosotros. Y el Espíritu Santo nos ama. Entonces, en Romanos 15:30, el amor del Espíritu Santo, sabemos cuánto nos ama. Ama a Dios, ama a Jesús, y el Espíritu Santo nos ama a nosotros también. ¿Qué clase de padre y madre
pueden amar a su hijo tanto en esta tierra. Realmente son personas que aman a su hijo o a su hija. Si vemos en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Un hombre, ¿no?, su mujer, si está encontrando con otra persona, o su esposo está encontrando con otra chica, no pasa nada. Eso está bien. Hay envidia, hay celos. Como el Espíritu Santo nos ama tanto, si nosotros amamos al mundo, es por eso que en Santiago 4:4, amar al mundo es como una persona que comete adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si a su esposa le gusta a otro hombre más que él, siente tanta envidia, ¿no?, que las personas aquí de este mundo incluso asesinan. ¿No es así? Se convierten en enemigos. Hermanos, ¿saben cuánto nos ama el Espíritu Santo? Si amamos al mundo más que al Señor, el Espíritu Santo tiene tantos celos si nos sentimos atraídos hacia el mundo. Y si vemos en Salmos, los israelitas dijeron, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? El Espíritu Santo, ¿no?, estuvo triste, gimió. Entonces deben de saber de que el Espíritu Santo es perfecto. Es un Espíritu perfecto, el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Tenemos que pensar en esto profundamente. Entonces, el Espíritu Santo es un Espíritu perfecto y hay algo que hace el Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo está muy complacido con otra cosa. Si vemos en Lucas 10:21, Jesús se regocijó en el Espíritu. El Espíritu Santo puede estar triste, puede estar gimiendo, y al mismo tiempo nosotros somos muy felices cuando vivimos dignamente a la voluntad de Dios. Entonces en ese momento el Espíritu Santo también está muy feliz. Por lo que, ¿qué deberíamos de hacer? No debemos de entristecer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Hay que hacerlo feliz. Y si vemos la obra que hace el Espíritu Santo, si vemos en Éxodo 31:3, el Espíritu Santo que apareció en el Antiguo Testamento, Espíritu de Dios, a menudo se expresaba así, como Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios habló principalmente a través de los profetas y profetizaba lo que sucederá en el futuro, y lo hizo con el Espíritu Santo. Por eso hizo estas obras. Y en San Mateo 1:18, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y vino a este mundo con carne, con carne. Para que Dios naciera como hombre fue concebido por el Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo en un cuerpo virgen. Y cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo testificó que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se testifica de que Jesús es el Hijo de Dios. Además, el Espíritu Santo testificó a Dios a través de la vida de Jesús. Testificó la palabra de Dios y mostró el poder de Dios a través de muchos milagros. Según en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está escrito así. Pero el que trabajó en Jesús también es el Espíritu Santo. Dios ungió
al Espíritu Santo y poder en Jesús. Es por eso que Jesús caminó y realizó milagros, hizo obras buenas, sanó a los oprimidos por el diablo y llevó a cabo la obra de la salvación. Y de acuerdo con Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Está escrito así. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que por el poder del Espíritu Santo eterno, Jesús murió y derramó sangre para limpiarnos. Y hizo toda esta obra. El Espíritu Santo obró junto con Jesús. Entonces, de acuerdo con la promesa de Dios a los israelitas en la era del Antiguo Testamento, Cristo vino, murió en la cruz y resucitó. Entonces toda la obra de la salvación se realizó y el Espíritu Santo cumplió la obra de salvación a través de los cristianos que primero recibieron la gracia de Dios desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra para testificar esa gracia. Por eso Jesús dijo después de su resurrección y antes de su ascensión, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo da testimonio del hecho de que Jesús logró en la cruz. Por lo tanto, si vemos en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo es el que viene a testificar a Jesús. Jesús vino a testificar el amor y la gracia de Dios, que murió en la cruz y cumplió toda su obra a través de la resurrección. Por lo que el Espíritu Santo no obró en el aire, sino en la iglesia primitiva, a través de los apóstoles, a través de los miembros de la iglesia primitiva, y luego a través de todos los cristianos, para que el Evangelio se difundiera. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, 10 días después de que Jesús murió, resucitó y luego ya y ascendió al cielo, unos días después, el periodo desde el momento en el que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús se llama la era del Espíritu Santo. En otras palabras, la era de la gracia y luego la era de la iglesia. En la era del Antiguo Testamento, Dios obraba principalmente a través del pueblo de Israel y ahora, después de que ha venido el Espíritu Santo obra a través de las iglesias de las personas salvas y Él es quien trabaja para demostrar y testificar esa gracia. Así que esta es la era del Espíritu Santo, la era de la gracia, la era de la iglesia, es nuestra era. Cuando estos tiempos terminen, Jesús vendrá otra vez de nuevo. Por eso es importante conocer en detalle lo que está haciendo el Espíritu Santo, porque estamos viviendo en una época en la que el Espíritu Santo está obrando y vivir con el Espíritu Santo es nuestra vida en fe, nuestra vida cristiana. Si no sabe esto, su vida cristiana no va a funcionar correctamente. Y lo primero, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene a este mundo? Echemos un vistazo rápido en San Juan 16, capítulo 16, versículo 8 al 11. San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11.
Vamos a leer juntos. Voy a leer yo, perdón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, lo que va a hacer, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a convencer a este mundo. Convencer es que te va a hacer dar cuenta de lo que no sabes, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora Dios señala ese pecado del hombre por el Espíritu Santo. El pecado señalado por el Espíritu Santo es más un pecado de incredulidad que cualquier pecado moral o un pecado que viola la ley. Este pecado de la incredulidad, ¿no? El mayor pecado ante Dios ya no es un pecado moral y legal, sino el pecado de no creer en Jesucristo. Y convencerá al mundo. Si vemos en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Porque el Señor recibió el juicio que nosotros deberíamos de haber recibido. El que no cree ya ha sido juzgado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creyente no es juzgado. ¿Por qué? Porque creemos que el Señor es decir, Jesús ya juzgó en nuestro lugar. El juicio y la ira que iba a venir sobre nosotros ya han pasado por la cruz. Ahora bien, es decir, de pecado, en cuanto no creen en mí, las personas no van al infierno por violar las leyes, por cometer pecados malos moralmente. Si vemos en 1 Juan 2:2, y Él es la apropiación por nuestros pecados, nosotros que éramos enemigos de Dios por los pecados, pero hemos reconciliado esto a través de la sangre en la cruz, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor perdona no solo los pecados de nosotros los creyentes, sino también los de todo el mundo. Y ya ha quitado esa enemistad con Dios. Pero eso no significa que se va a salvar por sí mismo, así automáticamente, sino que tiene que creer en este hecho. Si no lo cree, es inútil. No importa lo bueno que Dios te dé buena agua, si no la bebes, mueres. Dios ya se ha reconciliado con nosotros. Está ya la obra de la salvación, pero si no creen, al fin y al cabo, ese es el gran pecado, la incredulidad, el pecado más grande que te hace ser destruido. Y por eso que va a convencer, va a reprender por no creer. Si vemos en San Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no cree que yo soy el Cristo, si no cree en la obra de la salvación, vais a morir en vuestros pecados. Si no cree, como no tiene nada que ver con la gracia de Dios, por ese pecado de no creer va a ser convencido, va a ser reprendido, va a ser castigado. Entonces, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús perdonó nuestros pecados con la muerte y resurrección y se hizo justo mediante la resurrección. Jesús de pie ante Dios es nuestra justicia, nuestra justicia. Cuando creemos en la gracia de Dios, Él nos denominó justos. Nosotros que éramos pecadores en Adán, pero nos convertimos en justos en Jesús, justificados. Pero si no lo creen, es inútil.
Cuando crees, por la fe eres justificado. Y además porque el diablo, ¿no?, ya fue juzgado, ¿no?, en este mundo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El diablo que corrompe a las personas e inculca el mal en todas las personas de este mundo para hacerlas pecar. El diablo fue juzgado y el poder del diablo fue completamente juzgado también en la cruz. Se acabó. Por lo tanto, cuando Jesús se hizo justo, el juicio que íbamos a recibir nosotros se terminó en la cruz y el diablo también, el diablo, el rey del mundo, también ya fue juzgado allí y se está diciendo de que tienen que creer en este hecho pero no lo creen y este es el mayor problema y mayor pecado de todos. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo. Si vemos en Hechos 2:37, cuando Pedro y los apóstoles predicaron con valentía el Evangelio en Pentecostés, los judíos de Jerusalén que escucharon la palabra, sus corazones fueron como traspasados, fueron como severamente reprendidos. Dijeron: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Se están arrepintiendo, ¿verdad? Nosotros, a Jesús que matamos es el Cristo. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros si nosotros matamos a Cristo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace comprender tus pecados y arrepentirte. Incluso si una persona escucha, está tranquilo, ¿no?, pero su corazón es muy duro. No sabe cómo arrepentirse de sus pecados, no teme el juicio y dice, bueno, cuando dices que va al infierno, dice, pues va a ir más gente. ¿Qué le pasa a esa gente? Es porque su corazón está completamente cerrado y no lo aceptan. Pero incluso esas personas, si el Espíritu Santo obra a través de esas personas, ese corazón lo rompe, ese duro corazón lo rompe y lo hace comprender. Por lo tanto, incluso los de corazón endurecido tienen que pedirle, ¿no?, al Espíritu Santo, orando, ¿no?, que puedan ablandecer los corazones de esas personas que queremos evangelizar, porque el Espíritu Santo es el que reprende el corazón de las personas y las ayuda a arrepentirse, a convencerlas del pecado. Entonces, en ese momento hubo una obra, ¿no?, de que 3.000 personas recibieron la salvación al mismo día. Si vemos en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando Dios nos salvó, no nos salvó por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, es lo mismo, ¿no?, la misma obra. La regeneración significa nacer de nuevo. A través de la sangre de Jesús nos hizo limpios y nos renueva a través del Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. También todo esto es la obra del Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo obra para convencer el pecado, para darse cuenta de la gracia de Dios y para que reciba la salvación. Y ahora, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar la gracia de Dios, ¿no?, en los corazones de aquellos que están escuchando la palabra con fervor. Entonces, en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Recibieron el espíritu que vino de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo, nos hizo comprender la gracia que Dios nos dio.
Es el Espíritu Santo el que me hizo comprender la gracia de Dios. No es que nos diésemos cuenta porque somos inteligentes. Esto no es así. Si vemos en Hechos 16:14, cuando el apóstol Pablo fue a Filipos y les habló a las mujeres que estaban sentadas junto al río, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, al corazón de Lidia, ¿verdad? Lidia era vendedora de púrpura. Es la primera persona que recibió la salvación en Filipos. Cuando el apóstol Pablo habló, el Espíritu Santo abrió su corazón de Lidia y le hizo entender la palabra. Y el Espíritu Santo abrió nuestros corazones y nos hizo conscientes de ello. ¿Entendido? Sigamos en Colosenses 1:6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es el Espíritu Santo quien verdaderamente nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios después de escuchar el Evangelio, y a partir de ese día, ahora comienza nuestra nueva vida como una persona nacida de nuevo. Y si vemos en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Es la vida de Dios, esta simiente incorruptible. Por eso cuando el Espíritu Santo, cuando escucha la palabra de Dios hace que la vida de Dios se plante en nosotros. En ese momento naces de nuevo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es el Espíritu Santo quien te hace escuchar y te hace dar cuenta el Evangelio y que se infunda en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. No importa cuánto una persona escuche la palabra y estudie la Biblia, no puede darse cuenta a menos que el Espíritu Santo obre. No puedes nacer de nuevo a menos que el Espíritu Santo no obre. Esto es un problema muy importante. Si vemos en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino y nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, nuestro espíritu que estaba muerto en las transgresiones y en los pecados, resucitó, y con este espíritu me hace creer que soy el Hijo de Dios. Por eso, el cual clama Abba Padre. Podemos clamar a Dios como Abba Padre. ¿Cuáles son las primeras palabras que aprende un niño? Aunque no enseñen, dicen papá, mamá, ¿no? Es el sonido de la vida. Esto es casi lo mismo en todo el mundo, al fin y al cabo. Es pap, mamá, papá, ¿no? Dice mam. Este es el sonido de la vida. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos hace creer que somos hijos de Dios y realiza una obra tal que podamos llamar a nuestro Dios como Abba Padre. Y si vemos en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando viene el Espíritu Santo, es cuando cree de verdad, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo, puede creer, hace creer. Yo desde que era niño, fui a la iglesia desde el primer grado de la escuela de secundaria y estudiaba la Biblia todos los domingos, y luego fui a la escuela de teología para aprender la Biblia durante varios años, y antes de ser salvo, estaba predicando en un auditorio durante 2 años, y yo leí el Nuevo Testamento más de 50 veces, leí el Antiguo Testamento más de 30 veces, y allí, yo antes de incluso de ir a algún seminario o lo que sea, en ese momento, ¿no? Antes de comer arroz, leía un capítulo de la Biblia antes de comer, ¿no? Y yo, al fin y al cabo, al estar investigando en la Biblia, me di cuenta de que yo no había nacido nuevo.
No importa cuánto yo haya invertido mi tiempo, no, yo no había nacido de nuevo. En ese momento nadie me podía decir, nadie me puede decir que si yo muero hoy puedo ir al infierno, ¿no? Y en ese momento, el 30 de octubre de 1962, realmente me di cuenta de la gracia de Dios, alrededor de las 6 de la tarde. Y estoy completamente seguro. Antes de eso escuché innumerables palabras y cosas doctrinales, pero este corazón no hizo escuchar estas cosas, ¿no? No se trata de saber con conocimiento, sino con la gran convicción por medio del Espíritu Santo en el corazón. Y en ese antes y después ahora es completamente diferente y tiene que ser diferente. Ahora, en ese momento, ¿no? Después de recibir la salvación, ya estaba muy seguro, ¿no? De mi salvación. Y si vemos en 1 Efesios 1:13, perdón, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de la verdad, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando compro un libro que me gusta, he comprado. Ahora esto es mío, y lo firmo. Y cuando compra una casa, y cuando ya se pone el nombre del propietario, ¿no? Se pone una firma, ¿no? De quién es, el nombre propietario, todo. Y se firma. Tan pronto que yo recibo la salvación, el Espíritu Santo me sella dentro. Te dice el Espíritu Santo, ahora eres mío. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esto es asombroso. Hay tantas cosas que el Espíritu Santo hace. Es el Espíritu Santo quien nos da confianza y nos sella de que pertenecemos al Señor. Y el Espíritu Santo está dentro del corazón de las personas salvas, después de darse cuenta de la gracia de Dios. No solo nos hizo creer, sino que está dentro de nosotros. Entonces, en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No? Sino que, o por el oír con fe. Yo recibí la salvación cuando yo escuché, creí, ¿no? Yo cuando recibí la salvación no sabía si eso era salvación, renacer o recibir el Espíritu Santo. No sabía bien, pero lo único y más seguro que sabía en ese momento es que Dios había perdonado mis pecados para siempre. Era mi mayor problema. Si vas al infierno después de ser juzgado, pero ahora ya que tus pecados han sido perdonados para siempre, ya no serás juzgado y ya no tienes miedo, porque ya no vas a ir al infierno. Y mientras aprendiendo la Biblia dije, esto es la salvación. Y cuando estaba aprendiendo, siguiendo, dije, esto es nacer de nuevo. Y mientras aprendía más en la Biblia, y en ese momento me di cuenta, cuando yo recibí la salvación, el Espíritu Santo vino en mí. Y aunque no lo veas, está. El que espía mis pecados, el Señor que expió mis pecados, está dentro de mí. Y está. Como dice el cántico. ¿No es sorprendente, hermanos? También tienen que creer en la presencia del Espíritu Santo. Si vemos en 1 Corintios 6:19, la iglesia de Corinto, como ustedes saben, en 1 Corintios 3, eran personas salvas, pero eran personas que aún pertenecían en la carne. Eran como niños en Cristo. Habían recibido la salvación, pero todavía no habían celos, habían envidias, habían peleas, habían contiendas. Eran inmaduros. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo a los santos de Corinto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo también estaba dentro de ellos. Al igual que es cierto de que son salvos, también es cierto de que han recibido el Espíritu Santo. Ha recibido la salvación, pero el Espíritu Santo no está. Eso no puede suceder, ¿vale?
¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿no? Ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque está dentro del Espíritu Santo y porque como no lo sabían y por esa razón cometían pecado con su cuerpo? Cuando sabes de que el Espíritu Santo está dentro de tu cuerpo, no vas a ensuciar tu cuerpo o no vas a hacer cosas malas con este cuerpo cuando sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti, porque el Espíritu Santo existe y está dentro de nosotros. Entonces, si saben que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y saben de que el Espíritu, de la presencia del Espíritu Santo, no deberían de hacer nada como hacer gemir o entristecer o poner celoso al Espíritu Santo que me ama tanto a mí. Debemos de hacer feliz y debemos de mantener cómodo al Espíritu Santo. Todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que han hecho los padres por sus hijos que le han dado luz y lo han criado, no deberían de entristecerlo, ¿no? Cuando la madre despide a su hijo a un lugar muy lejano, ¿no? Entonces ya está muy preocupada, ¿no? Hijo mío, no hagas malos amigos, no salgas con chicas malas, no vayas a salvar, no vayas a lugares malos. Si yo sé que estás haciendo, si estás haciendo malos amigos y haciendo cosas malas, eso me preocupa tanto que me puedo morir. Digamos que esto hijo, entonces digamos que este dijo, ¿no? Después de haber escuchado, ¿no? De que cuando quería, ¿no? Ir a un lugar malo con sus amigos, ¿no? Y de repente se acuerda de las palabras de la madre, ¿no? Y dije, no puedo ir, entonces se da la vuelta. Ustedes saben bien, hermanos, había una persona muy heroica, un general llamado Kim Il-sung, pero esta persona iba y venía a la casa de las geishas, ¿no? Y la madre le decía, oye, tú eres quien tienes que gobernar este país, ¿no? Es decir, si no eres capaz de controlarte a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar el mundo? Tienes que limpiar tu corazón y tu cuerpo para poder gobernar el país. No vuelvas a ir. Y entonces se lo prometió a su madre, ¿no? Y entonces, después de haber bebido alcohol, ¿no? Y se montó en su caballo ya cuando ya iba a casa, pero en vez de ir a casa, ¿dónde fue? A la casa de las geishas, porque este caballo siempre estaba ya acostumbrado, ¿verdad? Entonces, este Kim Il-sung, este general, le decapitó a su caballo. ¿Qué pecado tuvo el caballo? Si no tienes esa determinación, no podrías hacer eso, ¿verdad? ¿Qué pecado tenía el caballo? Pero esto lo hizo para no ir más. Ahora, por lo que el Espíritu Santo nos ama más que cualquier madre. Mi madre no puede ser capaz de ver y conocer y qué estamos haciendo a distancia, pero el Espíritu Santo está dentro de mí, que ve y sabe lo que digo, lo que pienso y todo lo que hago. Hermanos, esto es importante. La vida en fe es la vida en vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si vemos en San Juan 7, 37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En San Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Todo el mundo, cuando una persona tiene sed, lo primero que busca es el agua. Nosotros no estamos satisfechos aunque ganemos dinero aquí en este mundo. Incluso si estamos con un buen hombre o con una buena mujer, no está satisfecho.
aunque tenga mucha riqueza y mucho honor, no tiene satisfacción. ¿Por qué? Porque hay un problema con su alma. Las bestias, los animales, solo viven cumpliendo las condiciones de este mundo, ¿verdad? Debido a que las personas tienen un alma, no hay una verdadera satisfacción a menos que ese alma establezca una relación correcta con Dios, de que el alma reciba la salvación. Entonces recibe la alegría y la paz que el Señor da. Sin embargo, las personas que ven el agua que el Espíritu Santo da, no va a tener sed, ¿verdad? Como dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es el Espíritu Santo cuando es el que nos da la verdadera alegría, la paz y la satisfacción. Solo Dios es el que nos da la verdadera alegría, la verdadera paz y la verdadera satisfacción. En este mundo, ¿qué vamos a obtener? Si vemos en 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La alegría. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. La alegría que recibimos, la alegría que recibimos solo lo saben las personas que la han recibido, ¿no? Como dice el cántico. Y si vemos en Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esta paz y esta alegría que el Señor me ha dado en mi corazón. Incluso si vemos en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esto significa que hay paz y alegría que el mundo no puede dar. Así que en 1 Tesalonicenses 1:6, a los santos de Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En la iglesia de Tesalónica, cuando estaba predicando, los judíos querían apedrear al apóstol Pablo. La iglesia de Tesalónica tuvo muchas persecuciones y tribulaciones, pero sin embargo, en medio de estas tribulaciones y persecuciones, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, un gozo inefable. Y os convertisteis en imitadores, ¿verdad? A ser imitadores de nosotros. Esto es algo asombroso. Nosotros, cuando nos venga alguna tribulación, la razón por la que podemos agradecer, ¿verdad? Y estar en gozo, ¿verdad? Es gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, está dentro de mí. Y como está conmigo, camina conmigo en carreteras estrechas, tanto de día como de noche. Tanto sea de día, tanto sea de noche, aunque las carreteras sean estrechas, estén en mal estado, el Espíritu Santo siempre anda con nosotros. Ahora, nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu y vivir el resto de nuestras vidas de acuerdo con el Espíritu Santo, ¿vale? Quiero acortar el tiempo del sermón. Hoy quería hacerlo corto, ¿no? Porque si yo tengo muchas cosas que decir, entonces se va alargando cada vez más y cada vez más. Y hoy, porque la palabra que he querido dar hoy, solo he podido dar la mitad. Como hay mucho que quiero dar sobre este Espíritu Santo,
El Espíritu Santo, ¿no? Es el que nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, trabaja con nosotros, nos da la verdadera alegría y la paz y nos conduce a la verdad, por lo que nosotros tenemos que vivir con cuidado y de acuerdo con el Espíritu Santo, ¿vale? Porque el día de la venida del Señor está demasiado cerca. Hasta que el día en el que venga el Señor, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos guía también. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de ti en medio de nuestros pecados, nosotros que éramos enemigos tuyos por nuestras transgresiones y nuestros pecados, tú tuviste misericordia y por tu gran amor y por tu gran gracia nos salvaste, y el resto de nuestras vidas ahora estás con nosotros para siempre, y el Espíritu Santo que nos diste, Señor, nos renuevas a través del Espíritu Santo nuestras vidas. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la verdad. Señor, también te pedimos de que nos sustentes debido a que este mundo, debido a las vanidades y las diversas tentaciones que hay, Señor, te pedimos de que nos abstengas de estas cosas y que podamos vivir una vida dignamente a ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.